amigos, bienvenidos a la Dinopedia con Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Dectictidium auderiense, pero en esta ocasión no estaré solo, ya que me acompaña mi amigo el herbopaleontólogo, así que comencemos. El Dectictidium era un mamífero extinto que probablemente era bípedo. Este género contiene 8 especies. Se parecían a los bilbis, bandicots y musarañas elefantes de hoy en día. Son especialmente interesantes por su combinación de características típicas de los euterios primitivos con adaptaciones altamente especializadas, como unas patas traseras poderosas y una cola larga que les ayudaba en la locomoción. Vivió hace aproximadamente 50 a 35 millones de años. Dectictidium y otros Decticids no son placentarios, pero son euterios no placentrales, aunque están estrechamente relacionados. Aparecieron en el Eoceno inferior, una época de temperaturas cálidas y alta humedad, hace aproximadamente 50 millones de años. Aunque estaban muy extendidos por toda Europa, se extinguieron hace unos 35 millones de años sin descendencia, probablemente porque estaban adaptados a vivir en ecosistemas forestales y no pudieron adaptarse a las llanuras abiertas del Oligoceno. Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a acompañar a mi amigo Dino Viñetas Husk. Bueno, vamos a hablar del Dectictidium. El Dectictidium fue descubierto en el año 1962 por Rainer Springhorn y fue nombrado en el mismo año por Heinz Tobien. Este animal convivió con animales como el Godinotia, Pholidocercus, Palaeotis, Propalaeopterium, Asiatosuschus, Les Mesodoniformisium. Este animal cazaba por lo que era carnívoro o omnívoro, así que comía carne y plantas. Bueno, perdón si la información de este video fue incorrecta y muchas gracias a Dino Viñetas Husk. Que tengan un buen día. Un placer, mi estimado. El Dectictidium es un animal especial por la forma en que su anatomía combina elementos bastante primitivos con elementos que demuestran un alto grado de especialización. Tenía patas delanteras pequeñas y patas traseras grandes, especialmente en el lado distal. Las falanges laterales de sus patas delanteras eran muy cortas y débiles. El dedo 3 era más largo y los dedos 2 y 4 eran aproximadamente del mismo tamaño y ligeramente más cortos que el dedo 3. Las puntas de las falanges eran alargadas y cónicas. Los tobillos y la articulación sacroiliaca estaban bastante flojos, mientras que la pelvis tenía una articulación flexible con una sola vértebra cosilla. Las fenestras del músculo antororbitario en su cráneo sugieren que probablemente tenían un hocico largo y móvil, similar al de las musarañas elefantes. Dectictidium tenía diastemas anchos en la fila antemolar. Sus dientes molares superiores eran más transversales que los de los Dectictids norteamericanos y sus cuartos premolares eran molariformes. Sus caninos C1 eran incisiviformes. Su dentición era bastante pequeña en comparación con el tamaño de la mandíbula y el animal en su conjunto. Varía entre 60 y 90 centímetros de largo y 20 centímetros de altura. Pesaba un par de kilogramos. Estos tamaños pueden variar de un espécimen a otro. Dectictidium tobieni de Messel, Alemania, es el dectico más grande conocido, con un cráneo de 101 milímetros de largo, una cabeza con un tronco de 375 milímetros de largo y una cola de 500 milímetros de largo. Uno de los misterios sobre el Dectictidium es si se movía corriendo o saltando. Debido a que hay muy pocos mamíferos completamente bípedos, es difícil encontrar un modelo vivo apropiado para compararlo. Si se utiliza el canguro, es probable que el Dectictidium salte con el cuerpo inclinado hacia adelante, utilizando la cola como contrapeso. Por otro lado, las musarañas elefante combinan ambos tipos de locomoción. Suelen moverse en 4 patas, pero pueden correr en 2 patas para huir de un depredador. Estudios de la estructura ósea de Dectictidium han arrojado información contradictoria. Las articulaciones de sus piernas parecen demasiado débiles para haber soportado el impacto de los saltos repetidos, pero sus largos pies obviamente estaban adaptados para saltar en lugar de correr. Kenneth D. Rose comparó la especie Dectictidium nasutum con el dectico Lecticis dakotensis. Lecticis dakotensis presentaba una serie de rasgos que demuestran que era un animal corredor que en ocasiones se desplazaba saltando. A pesar de las marcadas similitudes entre Dectictids y Dectictidium, existen ciertas diferencias en sus esqueletos que impiden utilizar el ejemplo de Dectictids para determinar con certeza la forma en que se movía el Dectictidium. La más importante es que, a diferencia de Dectictids, la tibia y el peroné de Dectictidium no estaban fusionados. Se han encontrado fósiles perfectamente conservados de 3 especies diferentes
Lectictidium en el pozo de Messel en Alemania. Se han conservado las marcas en su pedaje, así como su contenido estomacal, que revelan que los Lectictidium eran omnívoros, que se alimentaban de insectos, lagartijas y pequeños mamíferos. El holotipo de Lectictidium tobieni también tenía trozos de hojas y cantidades notables de arena en su abdomen, pero no se puede determinar con certeza si el animal se lo tragó. Lectictidium vivió en los bosques subtropicales europeos del Eoceno. Desde el comienzo de este periodo, la temperatura del planeta aumentó en uno de los episodios de calentamiento global más rápidos en términos geológicos y más extremos del registro geológico, denominado máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Fue un episodio de calentamiento rápido e intenso de hasta 7 grados Celsius en latitudes altas que duró menos de 100.000 años. El máximo térmico provocó una gran extinción que se utiliza para distinguir la fauna del Eoceno que la del Paleoceno. El clima global del Eoceno fue probablemente el más homogéneo del Cenozoico. El gradiente de temperatura desde el Ecuador hasta los polos era de la mitad actual, y las corrientes oceánicas profundas eran excepcionalmente cálidas. Las regiones polares eran mucho más cálidas que en la actualidad, posiblemente tan cálidas como el actual noroeste del Pacífico de América del Norte. Los bosques templados alcanzaban los polos mismos, mientras que los climas tropicales lluviosos alcanzaban los 45 grados N. La mayor diferencia se encontraba en las latitudes templadas. Sin embargo, el clima en los trópicos probablemente era similar al actual. En el Océano, la mayor parte de lo que ahora es Europa, el Mediterráneo y el suroeste de Asia estaba sumergido bajo el mar de Tetis. Estos dos continentes estaban separados por el estrecho de Turgai. Debido a la alta humedad y las temperaturas, la mayor parte del continente europeo estaba cubierto de vegetación. La región que hoy es Alemania estuvo en una zona volcánica activa durante el Eoceno. Se piensa que el pozo de Messel podría haber sido el antiguo emplazamiento de un lago volcánico saturado de CO2. El lago liberaría periódicamente el gas que contenía, creando una nube letal que asfixiaría a cualquier animal a su paso. Esto explicaría el gran número de especies no acuáticas que se han encontrado en el antiguo lecho lacustre de la fosa de Messel. El género Lectictidium incluye 8 especies. Estos incluyen Lectictidium auderiense, descrito por Heinz Tobien en 1966 basándose en una serie de mandíbulas inferiores del estadio faunístico luteciano. Tobien también descubrió un pequeño esqueleto que definió como un paratipo de la especie, pero Storrs y Dister probaron en 1985 que, de hecho, el esqueleto ni siquiera pertenecía al género Lectictidium. Era la especie más pequeña de todas y solo medía 60 centímetros de largo. Se han encontrado varios esqueletos en el pozo de Messel. Mathis destaca el desarrollo excepcional del paracónido del premolar inferior P4. Sus premolares y molares eran bastante pequeños en comparación con la dentición en su conjunto. El nombre de la especie hace referencia al asentamiento romano de Auderia. También está la especie Lectictidium ginsburgi, descrita por Christian Mathis en 1989. Se han encontrado fósiles en los Lagerstätte de Robiac, Le Breton, La Vergne, La Bouffier, Les Crapies, Malperry y Perriere en estratos del Alto Ludian. El mesostilo típico del género Lectictidium no está desarrollado en esta especie. La especie está dedicada a Leonard Ginsburg, paleontólogo francés y subdirector del Museo National d'Histoire Naturelle de París. También está el Lectictidium nasutum, descrito por Adrian Lister y Gerard Storrs en 1985. Era una especie de tamaño mediano, de 75 centímetros de largo. Se han encontrado varios esqueletos en el pozo de Messel, en estratos del Bajo Luteciano. La cola de esta especie tenía 42 a 43 vértebras, un número superado entre los mamíferos únicamente por el pangolín de cola larga. Sus dientes premolares y molares eran bastante pequeños en comparación con la dentición en su conjunto. El nombre de la especie hace referencia a la nariz del animal. El holotipo es el esqueleto completo de un espécimen adulto conservado en el Forschungsinstitut Senckenberg en Frankfurt am Main. También está la especie Lectictidium sigei, descrito por Christian Mathis en 1989. Se han encontrado fósiles en la Lagerstätte de Sainte-Nevoule, Baby, Sindou y Pécaret en Francia, y tiene un aspecto más primitivo que Lectictidium nasutum. Se conoce principalmente a partir de dientes aislados. Tiene un P4 con un paracónido muy reducido, así como entocónidos e hipocónidos muy distintos
conjunto en M1 y M2. La especie está dedicada a Bernard Sille, paleontólogo francés. También está la especie Lectictidium tobieni, descrito por Wigward von Koenigswald y Gerard Storrs en 1987. Era la especie más grande de todas, con 90 centímetros de largo. Es una de las especies encontradas en el pozo de Messel en estratos lutecianos. La especie está dedicada a Heinz Tobien, descriptor del género Lectictidium e impulsor de la investigación en la fosa de Messel durante la década de 1960. El holotipo es un esqueleto completo y perfectamente conservado de un espécimen adulto que fue descubierto en septiembre de 1984 y que se encuentra en el Eatzische Landesmuseum Darmstadt. También hay un paratipo, un ejemplar incompleto y mal conservado que se encuentra en el Institut Royal de Ciencias Naturales de Bélgica. Tiene una mandíbula relativamente robusta con un mesostilo relativamente grande. Los premolares molariformes son una característica del género Lectictidium, en su conjunto muy marcada de los premolares P4 de Lectictidium tobieni. El mesostilo bien desarrollado y la configuración transversal de los molares superiores son otros rasgos típicos de esta especie. Al observar las claras diferencias morfológicas en la dentición de las tres especies encontradas en Messel, se puede descartar la posibilidad de que los fósiles sean ejemplares de la misma especie pero de diferente edad, o que dos de estas formas pertenecieran a la misma especie con marcado dimorfismo sexual. La especie de Messel desarrolló muy rápidamente una serie de rasgos evolutivos característicos comunes a todas ellas que las diferenciaban de la Lagerstätte de Kersey. Esta tabla compara el tamaño de diferentes ejemplares de cada especie encontrados en la fosa de Messel. En su obra Quelques insectivores primitives nouveaux de Diocène supérieur du sud de la France, el paleontólogo francés Christian Matisse estudió las tendencias evolutivas del género Lectictidium, basándose en la comparación de las especies más primitivas y más recientes. De sus observaciones, Matisse comenta un aumento de tamaño, una fusión precoz del hipocónido y el entocónido en M3, una ligera reducción del ancho del talónido en M3 en comparación con los molares anteriores, la formación y desarrollo de un mesostilo en los dientes yugulares molariformes P4 y M3, la reducción de las regiones parametastilar y metastilar de estos mismos dientes con algunas excepciones, en particular con una reducción del lóbulo parastilar que se eleva menos en la parte anterior de M3 y posiblemente P4, un acortamiento transversal de los dientes molarizados superiores que se vuelven más cuadrados, el desarrollo de cónculos accesorios en el preprotocrista y postprotocrista, y por último el desarrollo del poscíngulo. Hace su primera aparición en el documental Walking with Beasts con un buen diseño. También aparece en la serie Jimmy Neutron con un diseño un poco caricaturesco, aparte que se lo muestra viviendo en el Mesozoico, cuando en realidad era del Eoceno. El nombre de Lectictidium significa musaraña grácil. Y bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Adiós.